Del creador de Emisión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de eso que denominamos Objetivos de Desarrollo Sostenible. No es otra cosa que seguir avanzando en esa posibilidad de que todos y cada uno de los seres humanos podamos ejercer los derechos humanos y protejamos la naturaleza que nos da la vida.
Soy Ricardo Fraguas y es para mí una alegría, un privilegio unirme a ti desde el lugar que nos estés escuchando, a través de los dispositivos conectados o a través de las emisoras de radio que se van sumando a retransmitir Emisión Cero, como lo hace, y damos la bienvenida ahora a nuestra audiencia de Valladolid, Locura Valladolid, y en el norte de España, en Cantabria, Radio Camargo. Escuchamos al comienzo de nuestro programa, como siempre, la preciosa versión de Imagine de Yoko Ono y John Lennon, de nuestros amigos de Showpay. Nos han regalado esta preciosidad que queremos compartir contigo. Escucha el mensaje, lo dice claro y conciso. Podemos reconocer que somos una única familia humana y vivir como uno solo, en paz y en armonía, los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. Imagine all the people sharing all the world. You may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. Claro, vivimos momentos francamente complicados donde la violencia extrema ha crecido sobremanera. Afortunadamente, no hasta los límites que vivió la humanidad durante el siglo pasado, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con más de 200 millones de personas que perdieron la vida, que fueron torturados y sacrificados, como nuestras hermanas y hermanos del pueblo judío y todos los que estaban a su lado. También vivimos el horrible advenimiento de las armas de destrucción masiva. Pues, como decimos, no hemos llegado a ese extremo, pero lamentablemente pues estamos viendo la sinrazón de la guerra y de la barbarie, ahora impulsada por Putin y sus secuaces también en Europa. No podemos, por ello, dejar de reconocer todo lo que hemos conseguido uniendo nuestros esfuerzos y voluntades en torno a nuestro gran tesoro común, las Naciones Unidas, para conseguir, y a ver si lo hacemos una vez por todas, vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. Para ello es importante reconocer eso, que somos una sola familia humana con un destino común y que podemos, y es nuestra responsabilidad, vivir como uno solo. Live as one. 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 Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro. Sí, es verdad que algunos más que otros. Los que no escapamos de la violencia extrema todos los días, los que no estamos intentando escapar de la pobreza extrema todos los días, parece que tenemos más responsabilidad en la elección de nuestro futuro, porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades para preservar nuestra existencia. Es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, pues claro que sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos, como decimos, la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible. ¿Cómo hacemos esto?
Pues fundamentándolo en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de lo que denominamos sostenibilidad, lo que denominamos objetivos de desarrollo sostenible. No es otra cosa que concentrarnos en el triunfo de la razón, que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, el impulso para, por fin, su ejercicio universal y la protección de la naturaleza. Podemos aprovechar los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente, no solo las de algunos, sino las de todos, porque hay de sobra para ello. Pero podemos hacerlo, y hemos aprendido a hacerlo, sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también lo propio. Para ello hemos reconocido que la forma en la que hemos transformado la energía durante los últimos 100 años y hasta el presente para de manera exponencial impulsar el desarrollo de la familia humana y efectivamente conseguir que cada vez más personas puedan escapar de la pobreza y puedan acceder a este privilegio del ejercicio de los derechos humanos, pues no ha sido la mejor para la continuidad de la vida en el planeta ni de los propios seres humanos tampoco. La quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles pues está acabando con la vida en el planeta, deteriora la calidad del aire de nuestras ciudades, se lleva cientos de miles de vidas todos los años por el deterioro de esa calidad de aire, vidas, muertes prematuras le llamamos, personas que padecen enfermedades respiratorias o que ya son de avanzada edad y podrían tener calidad de vida durante unos años más y vivir más años, pues debido a ese deterioro del aire de las ciudades. Claro que no estamos hablando de que haya un poco de humo en ocasiones, o se acumule pues, como la boina en las grandes ciudades que vemos. Dices, bueno, pero más o menos se puede respirar. No, es que estamos hablando de emisiones de micropartículas, principalmente provocadas por los motores de combustión y las calderas que queman combustibles fósiles para calentarnos y, por supuesto, y lo que más contamina, las refinerías donde se procesan los combustibles fósiles, que algunas de ellas están cerca también de poblaciones y de grandes ciudades. En el caso de España, fíjate que todo lo que hemos avanzado en el cuidado del medio ambiente en este país de la Comunidad Europea, pues se encuentra uno de los lugares de mayor contaminación de toda Europa, la refinería de Petronor junto a la ciudad de Bilbao, y que hace el aire absolutamente irrespirable y que se lleva muchas vidas por delante en este territorio. Dependiendo además cómo sopla el viento, pues además empobrece la calidad del aire que respiran otras personas de otros territorios y otras poblaciones. Pues eso sucede en
demasiadas partes del mundo y también en países que llamamos avanzados y desarrollados, como sucede en España. Hemos puesto nuestro foco y nuestra atención en intentar cambiar estas cuestiones y, como decimos, pues dejar de transformar la energía mediante la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles. ¿Tenemos el conocimiento? Sí. ¿Tenemos los recursos? Pues también. ¿Tenemos la tecnología? Sí. Lo que nos falta pues es el impulso para que aquellas personas que continúan haciendo dinero sobre su dinero con las inversiones en la actividad relacionada con los combustibles fósiles, pues empiecen a dejar de hacer dinero, porque retiramos esa inyección continua de capital público de todos que mantiene como negocio opíparo pues toda la actividad relacionada con los combustibles fósiles. Este es el debate que está encima de la mesa en la cumbre número 27 del clima, que se está celebrando en Egipto, un país, lo recordamos, y en Emisión Cero no dejamos de decirlo y de unirnos a otras compañeras y compañeros de medios de comunicación que así lo expresan, un país pues que viola los derechos humanos y que ahora mismo, según nuestras compañeras de The Guardian, más de 60.000 personas están privadas de libertad y encarceladas simplemente por intentar expresarse libremente, criticar y comunicar la violación de los derechos humanos y la violación también el respeto a la naturaleza y los crímenes contra la naturaleza en este territorio. Bueno, pues valga el que se celebre esta cumbre del clima en Egipto, pues para ayudar de alguna manera a avanzar también en la conquista y en el ejercicio de los derechos humanos en este país. Si no, no tiene mucho sentido, la verdad. Vamos a atender en Emisión Cero esta semana especialmente pues toda la información relativa a lo que se está tratando en esta cumbre. Lo fundamental: impulsar el ejercicio de los derechos humanos, exigir la liberación de todas las personas que están privadas de libertad en este territorio por intentar ejercer su derecho el derecho humano a la libre expresión, y por denunciar los atentados contra los ecosistemas naturales del territorio de Egipto. Esa debería de ser la máxima exigencia en esta cumbre, y debería de ser también pues el mayor de los éxitos si conseguimos que así sea. El gobierno de Egipto está ahora mismo en el punto de mira de todo el mundo al celebrar y al acoger esta cumbre del clima, y tiene la oportunidad de dar este importantísimo paso en el reconocimiento de la libertad de expresión en su país, y por lo tanto el poner en libertad inmediatamente a todas las personas que están privadas de libertad por haber intentado expresar su denuncia de la violación de los derechos humanos y, como decimos, de los atentados contra los ecosistemas naturales en este país.
Nos están robando el futuro, aseguran jóvenes activistas en la cumbre del clima al exigir reparaciones por los daños del cambio climático. Armados con camisetas, pancartas, carteles, megáfonos y sobre todo con testimonios desgarradores respaldados por datos científicos y financieros, los jóvenes han tomado los pasillos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para exigir a los negociadores que aborden la cuestión de las pérdidas y de los daños. Las inversiones en energías sucias también se ponen al descubierto en la Conferencia sobre el Cambio Climático. Basta de financiar la muerte. Activistas del clima piden dirigir las inversiones de los combustibles fósiles hacia fuentes limpias de energía. Una nueva herramienta que usa inteligencia artificial expone públicamente a los contaminadores que han declarado emisiones por debajo de la realidad. Las emisiones históricas del sector de la construcción le alejan de los objetivos de la descarbonización. La demanda de energía para la calefacción, la refrigeración, la iluminación y el equipamiento de los edificios en el año 2021 aumentó cerca de un 4% respecto al 2020 y un 3% en relación al 2019. Las Naciones Unidas crea un plan para acabar con el lavado de imagen de las empresas. Antonio Guterres pide tolerancia cero con la ecoimpostura, mientras un nuevo informe de las Naciones Unidas denuncia las poco convincentes promesas de reducción de emisiones contaminantes de las grandes compañías. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Some come out tomorrow, but you bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow till there's none. When I'm stuck with a day that's grey and lonely, I just stick up my shin and grin and say, the sun come out tomorrow, so you gotta hang until tomorrow, come what may. Tomorrow, tomorrow, I loved you tomorrow, you're always a day away. The sun come out tomorrow, but you'd bottom dollar that tomorrow there'll be sun. You're thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow till there's none. When I'm stuck with the day that's grey and lonely, I just stick up my shin and grin and say, the sun come out tomorrow, so you gotta hang until tomorrow, come what may. Tomorrow, tomorrow, I love you tomorrow, you're always a day away. Tomorrow, tomorrow, I love you tomorrow, you're always a day away. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo,
con Ricardo Fraguas. Antonio Guterres advierte que el nuevo informe meteorológico de las Naciones Unidas es una crónica del caos climático. El estudio es un inventario de eventos climáticos alarmantes que incluyen la acelerada subida del nivel del mar, el histórico nivel de deshielo de los glaciares europeos y la devastación causada por los fenómenos meteorológicos extremos. El último informe de la Organización Meteorológica Mundial, publicado esta semana, muestra que los últimos 8 años han sido los más calurosos de los que se tiene constancia, favorecidos por las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero. La versión provisional del estado del clima mundial en 2022 expone las señales y consecuencias cada vez más alarmantes de la emergencia climática. Entre ellas, el estudio indica que la velocidad en la que aumenta el nivel del mar se ha duplicado desde 1993 hasta alcanzar un récord máximo durante este año, junto a los primeros indicios de un deshielo sin precedentes en los Alpes europeos. Aunque el informe completo de 2022 se va a publicar en la primera etapa del próximo año, el estudio provisional quiere presentar que, coincidiendo con la inauguración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, resulta un momento indicado para ello. Quiere concienciar sobre la enorme magnitud de los problemas que los líderes mundiales deben abordar si pretenden albergar alguna esperanza de controlar esta crisis climática. Cuanto mayor sea el calentamiento, peores van a ser los impactos, lo ha dicho el secretario general de la organización durante la ceremonia de presentación del informe que se ha celebrado en la ciudad egipcia Sharm el-Sheikh, la sede de la conferencia de la Cumbre del Clima de este año. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera son tan elevados que apenas vamos a poder limitar el calentamiento a ese 1,5 grados de temperatura media, el objetivo menos ambicioso del Acuerdo de París. Antonio Guterres ha alertado que ya es demasiado tarde para muchos glaciares y el deshielo va a continuar durante cientos o incluso miles de años, y eso va a acarrear graves consecuencias para la seguridad hídrica. Ha sido obra artificial de los seres humanos y ha sido algo que podía haberse evitado. El informe es un mareante inventario de eventos climáticos alarmantes en un contexto de niveles récord de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso en la atmósfera, los 3 principales gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Recordemos, son los que recubren la atmósfera y que tienen este efecto de retener parte del calor de la radiación solar que genera cuando incide sobre la corteza terrestre y que permite la vida tal y como la conocemos. En los Alpes se ha medido una pérdida media de espesor del hielo de entre 3 y más de 4 metros, mientras que en Suiza se ha derretido toda la nieve durante la temporada de verano, la primera vez que ha ocurrido en la historia conocida. El creciente deshielo en todo el mundo ha provocado que el nivel del mar ya haya subido a un ritmo acelerado en los últimos 30 años. El nivel del calentamiento del océano ha sido excepcional en las 2 últimas décadas. Las olas de calor marinas son cada vez más frecuentes y, a diferencia de lo que sucede con las de frío, se prevé que este ritmo va a continuar también en el futuro. El estudio detalla también los efectos de las sequías y de las lluvias torrenciales. En Kenia, Somalia y Etiopía se registran pérdidas de cosechas e inseguridad alimentaria debido a otra temporada de lluvias por debajo de la media, mientras que más de 1/3 de Pakistán se inundó en julio y agosto como consecuencia de unas lluvias sin precedentes que desplazaron a casi 8 millones de personas.
¿Y lo que tú hagas tiene algo que ver con todo esto? Pues hombre, en la medida de lo posible. Sobre todo si tienes esa capacidad de decisión y de acción, aunque suponga algunas incomodidades. Si ya puedes generar energía limpia y renovable en tu hogar o en tu lugar de trabajo, si puedes además utilizar esta energía para desplazarte, no ya adquiriendo un vehículo 100% eléctrico, si necesitas un vehículo para tu desplazamiento personal nuevo, que sabemos efectivamente pues que supone una barrera de entrada todavía accesible para unos pocos y que son caros, son precios elevados. Ya hay oferta de vehículos 100% eléctricos de ocasión, y existe la posibilidad también de los vehículos compartidos. Bueno, pues en la medida de lo posible, cuando utilices el transporte público, pues que sea no contaminante. Y además digamos a nuestros máximos representantes que no queremos vehículos contaminantes en nuestros servicios públicos. No queremos autobuses con motor de combustión, queremos tranvías que utilicen electricidad, queremos metros, queremos trenes que utilicen electricidad producida, como sabemos producirla ahora, de fuentes limpias y renovables. Lo que tú hagas y lo que tú digas, claro que sí que importa mucho y nos ayuda a acelerar el paso hacia la transición positiva y a eliminar esa dependencia de la quema indiscriminada y continua de combustibles fósiles, que continúa enriqueciendo a unos pocos por la sinrazón de que continuamos inyectando dinero público de todos a estas actividades, y por lo tanto resulta un negocio, un pingüe negocio para los capitales que se invierten en estas industrias. Y la bola de nieve afortunadamente está en marcha para la retirada de esos fondos públicos, para que deje de ser negocio hacer dinero, y ya vemos cómo el capital, los propietarios de los capitales, las personas que se dedican a hacer más dinero con el dinero propio y de otros, pues van retirando estos fondos y van dirigiéndolos hacia también la transformación de energía de fuentes limpias y renovables, que también es negocio, pero ay amigo, no hace afortunadamente daño a nadie. A principios de año, la región del sur de África ha sufrido durante 2 meses una sucesión de ciclones que han afectado sobre todo a Madagascar, con lluvias torrenciales e inundaciones devastadores, y en septiembre el huracán Ian causó grandes daños y pérdidas de vidas también en Cuba y en el suroeste de Florida. Estos son los efectos anunciados hace más de 50 años de esas emisiones tremendas, masivas, de gases de efecto invernadero provocados por la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles, meteoros cada vez más extremos y que, como siempre y lamentablemente, hacen más daño a las personas más vulnerables, más expuestas y que menos tienen. Está en nuestras manos cambiarlo, sí. ¿Podemos contribuir a ello? Pues si no tenemos el día de hoy que dedicarlo a buscar alimento para sobrevivir unas horas más y agua, como le sucede a millones de hermanas y hermanos de nuestra familia humana, si tenemos ese privilegio de tener la vida más o menos resuelta y tener además pues también la fortuna de tener un empleo libre de explotación y con una remuneración digna que nos permite vivir y poder acceder también al ejercicio de otro derecho humano, como es el de la vivienda, tener una vivienda y un techo donde cobijarnos, con ese milagro que resulta de ciencia ficción todavía para muchas personas, como es tener agua corriente y además potable, que abrir el grifo y que salga agua limpia y que encima podemos beberla y utilizarla para nuestro
nuestro aseo y para cocinar, pues sí, claro que podemos contribuir, porque tenemos esa suerte de ya estar ejerciendo los derechos humanos, los principales derechos humanos, empezando por el derecho a la vida, y como decimos, a la vivienda digna, a la atención sanitaria, a poder acceder a la educación, a poder movernos y expresarnos en libertad, algo que no sucede pues donde se está celebrando la cumbre del clima este año en Egipto, y que esperamos que por fin pues se sume también a ser otro de los territorios donde podemos decir que se ejercen de manera universal y por todas las niñas, los niños, las mujeres y los hombres del territorio los derechos humanos. Vamos a ver si es posible, que seguro que sí, y que sea antes mejor que después, para aliviar muchísimo sufrimiento. Pues si tú eres de esas personas que compartimos ese privilegio del ejercicio de los derechos humanos, pues sí, parece que tenemos capacidad de decidir y de contribuir a acelerar la independencia de la quema masiva de combustibles fósiles, que además de deteriorar sobremanera la calidad del aire de nuestras ciudades y de acelerar esta emergencia climática en la que estamos, y acabar con la vida en el planeta tal y como la conocemos, pues además de todo ello provoca muchísima violencia extrema por el suministro de los combustibles fósiles y por el dominio de ese suministro de los combustibles fósiles. Lo hemos visto, mira, algo ha valido tantísimo sufrimiento, es poner encima de la mesa esa dependencia innecesaria y generada de manera artificial de los combustibles fósiles, y muy concretamente del gas proveniente de Rusia para Europa. ¿No lo necesitamos? No. Hay mucha gente que hace dinero con ello y que por ello se ralentiza el que nos liberemos de esa necesidad creada. Pues sí, es así, pero se ha puesto encima de la mesa, lo vemos ahora mucho más claro que nunca, y podemos contribuir todos, sobre todo, como decimos, pues los que vivimos en países libres y democráticos y que además podemos ejercer los derechos humanos y que tenemos lo justo, por lo menos para poder incluso a veces llegar a fin de mes, pues con cómo consumimos la energía, qué energía consumimos, pues ya solo podemos permitirnos contratar, y está en nuestras manos decidirlo, energía de fuentes limpias y renovables a nuestros suministradores, que además tenemos la fortuna de tener un tejado en propiedad o compartido, pues poder generar energía limpia y renovable y de manera descentralizada también en nuestra casa y en nuestros lugares de trabajo. Y además, fíjate que resulta incomodísimo, ¿verdad?, el tener que pararse más de lo que acostumbrábamos, y que suponía el repostar ese combustible en nuestros vehículos, que venía de la otra punta del mundo, contaminando y gastando energía desde el comienzo de su extracción, su procesamiento, su transporte, su suministro, y cuando lo quemamos también. Pues sí, de momento necesitamos unos cuantos minutos más, y nos falta además infraestructura de recarga, pues porque no hemos reconocido algo esencial, que es eso, que sea un servicio público esencial la recarga de vehículos no contaminantes con energía limpia y renovable, como hicimos en su día con las estaciones de servicio, el tener, claro, eso, un servicio público esencial, tener la posibilidad de tener el suministro de esa energía para movernos, ¿verdad?, para además satisfacer ese derecho fundamental, derecho humano de movernos libremente. Pues no hemos conseguido todavía, ni siquiera en la Comunidad Europea y en España, reconocer como servicio público esencial la recarga de vehículos para el transporte cero emisiones de superficie. Vamos a ver si lo conseguimos, y de esa manera pues conseguimos que haya ya todos
los puntos de recarga que necesitamos para recargar nuestros vehículos. Y como decimos, un poco que será de manera acelerada, porque podemos y sabemos que la tecnología nos lo permite, pues cargar en pocos minutos prácticamente lo mismo que dedicábamos, y eso sí, sin mancharnos las manos y sin oler a gasolina y estar expuestos a una posible explosión por este líquido inflamable. Cargar también, recargar nuestros vehículos con energía limpia y renovable en pocos minutos. De momento, pues sí, es incómodo. Es incómodo porque hay poca infraestructura y porque tardamos como mínimo 20 minutos, media hora para poder hacer otros 200 o 250 kilómetros cada vez que cargamos. Y bueno, pues a lo mejor esa incomodidad, fíjate tú, pues nos permite tener un rato de reflexión y sobre todo la satisfacción de poder contribuir al impulso, porque cuantos más nos vayamos sumando al desplazamiento no contaminante, pues impulsa la bola de nieve de la creación de las infraestructuras necesarias para que todos podamos hacerlo. En fin, la verdad es que el horizonte es prometedor, vamos por muy buen camino, pero como siempre decimos, la pena es no ir más rápido y sobre todo, pues para evitar el daño irreparable a la vida en el planeta y a todas las personas, las más vulnerables como siempre, que tanto sufren por ella. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Pues hacemos precisamente ahora un alto en el camino, como nos gusta hacer en Emisión Cero, para unir nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestros mejores deseos con nuestras hermanas y hermanos de la familia humana que en este preciso instante están intentando sobrevivir y sobrevivir unas horas más por falta de alimento y de agua potable. A nuestras hermanas y hermanos de la familia humana que en este preciso instante están intentando escapar de la sinrazón de la guerra, de la violencia extrema, también ahora lamentablemente en territorio europeo, nuestras hermanas y hermanos del pueblo de Ucrania y de las gentes de buena voluntad, que son muchas también de la Federación Rusa. Y unimos nuestro pensamiento y nuestros mejores deseos con todas las personas que padecen grave enfermedad. O cooperamos o perecemos, nos dice Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en la cumbre del clima, donde reitera su llamado a gravar a las empresas petroleras y a las empresas que se dedican a la industria de los combustibles fósiles, porque queremos dejarlos donde residen de manera natural. No podemos permitirnos extraerlos del subsuelo, porque no podemos permitirnos seguir quemándolo, porque de esa manera condenamos la vida en el planeta y no queremos que los seres humanos con nuestra actividad
acabemos y aceleremos el proceso de la extinción de la vida en el planeta. Sí, va a llegar dentro de miles de millones de años, cuando el Sol crezca, lo sabemos, nos lo dicen los hombres, las mujeres de ciencia, y colapse todo su entorno y haga desaparecer también la Tierra y por lo tanto la vida en este planeta. Queda mucho para todo ello, y a lo mejor podemos también los seres humanos llevar la maravilla de la vida a otros territorios fuera del propio planeta Tierra. Bueno, pues eso está por ver. La verdad es que hemos avanzado mucho también en lo que la exploración fuera de la Tierra se refiere, y quizá seamos capaces de llevar lo mejor de la condición de los seres humanos a otros territorios, pero por lo menos lo que esté en nuestra mano, y que está en nuestra mano, que con nuestra actividad pues no aceleremos ese proceso de la extinción en la vida y podamos garantizar que las generaciones venideras pues puedan disfrutar de las maravillas de la madre naturaleza y de la biodiversidad que ahora conocemos, que fíjate que ya hemos contribuido con nuestra actividad y con esta quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles a la desaparición de casi un 60% de los individuos de animales que vivían en el planeta, y esto ha sido durante los últimos 50 años. Tan alarmante es la cuestión que hemos conseguido un milagro, ¿no? Que es el de ponernos de acuerdo en alguna cuestión, los seres humanos, lo difícil que es comunicarnos y entendernos, incluso en nuestros entornos más cercanos, los familiares o con nuestros vecinos, y llegar a acuerdos para hacer cosas, ¿no? Y avanzar en positivo. Pues sí, se ha producido ese milagro de ponernos de acuerdo todos en torno a ese gran tesoro común de las Naciones Unidas, para reconocer pues la barbaridad que ha supuesto y que sigue suponiendo la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles durante los últimos 100 años, y especialmente durante los últimos 50. ¿Podía haber sido de otra manera como transformar la energía? Sí, podía haber sido, pero ha sido así, y bueno, lo hecho pecho, decimos, ¿verdad? Nos ha servido para avanzar en la conquista del bienestar en muchos territorios y para muchos millones de personas, pero no podemos seguir fundamentando ese desarrollo y ese crecimiento de esta manera. La fortuna es que no hay que volver a las cuevas ni al burro y a la atracción de animales, que tenemos la tecnología y tenemos los recursos para poder sustituir nuestras fuentes de energía y la transformación de energía de fuentes limpias, naturales e inagotables, y además para hacerlo a coste cada vez más barato, con lo cual, como nos dicen los estudiosos de estos temas, para conseguir que de verdad haya abundancia para todos, abundancia energética que supone abundancia en todos los sentidos para todos. Eso pasa por la generación de fuentes limpias y renovables de manera descentralizada para el autoconsumo y la aportación también a las redes de distribución energética, que además tenemos que hacer cada vez más flexibles gracias a la acumulación de energía limpia y renovable, también de manera descentralizada, y de esa manera poder disponer de la energía limpia y renovable en todos los momentos del día, incluso pues cuando no hay radiación solar. El secretario general de las Naciones Unidas ha pronunciado un pacto histórico entre los países ricos y el desarrollo para combinar capacidades y orientar al mundo hacia la reducción de emisiones de carbono, la transformación de los sistemas energéticos y así evitar la catástrofe climática en la que ya nos encontramos.
Durante la apertura de la cumbre de implementación climática celebrada en el marco de la cumbre del clima en Sharm el Sheikh en Egipto, Antonio Guterres ha planteado una disyuntiva para el mundo. La humanidad tiene que elegir cooperar o perecer. ¿Es un pacto de solidaridad climática o un pacto suicida colectivo? Lo ha dicho ante más de 100 líderes mundiales reunidos para las primeras sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El pacto requiere que todos los países hagan esfuerzos adicionales para reducir las emisiones de carbono, que las naciones más ricas y las instituciones financieras internacionales brinden la asistencia a las economías emergentes y que se ponga fin a la dependencia de los combustibles fósiles y la construcción de plantas de carbón o de procesamiento y quema de combustibles fósiles. Hace falta que los países se unan para combatir esta situación y que combinen estrategias y capacidades en beneficio de la humanidad. El titular de las Naciones Unidas ha recordado que el planeta se acerca rápidamente a los puntos de inflexión que pueden hacer irreversible el caos climático. Estamos en una autopista hacia el infierno climático con el pie en el acelerador, además de un vehículo con motor de combustión. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados,
con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de todos que es mi propio canto. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Pues las Naciones Unidas ha creado un plan para intentar acabar con el lavado de imagen de las empresas, el greenwashing, el lavado de imagen de empresas contaminantes, diciendo que les encanta no contaminar. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, pide tolerancia cero con la ecoimpostura, mientras el nuevo informe de las Naciones Unidas denuncia las poco convincentes promesas de reducción de emisiones contaminantes de grandes compañías. Aunque cada vez más gobiernos y agentes no estatales se comprometen a un balance neutro en carbono, los requisitos para cumplir los objetivos de reducción de emisiones presentan vacíos legales, tan amplios como para que los atraviese un camión de gasóleo, ha denunciado el propio secretario general de las Naciones Unidas cuando se ha publicado este primer informe del grupo de expertos en la materia. Bueno, nos sonaba muy raro eso de que grandes grupos empresariales, al final hablamos de grandes grupos empresariales, son personas con la conciencia o carencia de esta misma que puedan tener por hacer el bien y ayudar a la lucha contra el cambio climático y avanzar en la independencia de los combustibles fósiles. Pues son personas propietarias de grandes corporaciones, las personas gestoras de estas grandes corporaciones que bueno, pues se les ha permitido y nos ha parecido bien porque no hemos dicho ni hecho lo suficiente para cambiarlo hasta el momento, el que compren los denominados créditos de carbono, es decir, comprar aire limpio, madre mía, comprar y pagar dinerales a empresas
no contaminantes para continuar ellos contaminando y llegar a esto que suena tan bonito como el balance neutro, ¿no? El balance neutro en carbono. O sea, voy a seguir contaminando como un descosido porque voy a pagar dinerales a otras empresas que no contaminan. Bueno, pues al final si sigo contaminando, pues sigo contaminando. El balance neutro, nada. Pero bueno, pues así lo hemos llamado. Balance neutro es pagar dinerales porque hay otras empresas que no están contaminando, a su vez intermediarios que hacen dinero con todo ello para decir que hay una empresa que no contamina y entonces tú pagas un dineral porque sí contaminas, porque hay otra que no contamina. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dejas de contaminar? No, llegas al balance neutro de carbono. Madre mía, pues con eso estamos. Y mucha gente haciendo dinero con los créditos de carbono. Pues el informe, como decimos, de las Naciones Unidas por fin denuncia esta ecoimpostura, el lavado de imagen para hacer creer al público que las medidas de impacto medioambiental en una empresa, en una corporación, en una entidad son mayores de las que realmente está implementando y realizando. Las poco convincentes promesas de reducción de emisiones contaminantes. Además, el informe ofrece una manera de garantizar la veracidad de los compromisos de reducción de emisiones por parte de la industria, las instituciones financieras, las ciudades, las regiones, así como el apoyo a una transición global y equitativa hacia un futuro sostenible. Bueno, pues vamos a ver si en este sentido, poniendo también las cartas encima de la mesa de la gran mentira que supone este llamado balance neutro de carbono, pagar dinero y comprar porque otros no contaminan, para decir que de esa manera equilibramos nuestra contaminación, que lo que debemos de hacer, porque podemos hacerlo, es dejar de contaminar, en este caso las emisiones, nos referimos a las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema masiva e indiscriminada de los combustibles fósiles en las diferentes actividades, y ahora refiriéndonos a las de las corporaciones que emiten esas tremendas dosis de gases de efecto invernadero, principalmente de CO2 a la atmósfera, y que contribuyen a acelerar el desequilibrio natural de los gases de efecto invernadero que permiten la vida en la Tierra tal y como la conocemos, y destruyen, por lo tanto, la vida tal y como la conocemos, como decimos, de manera artificial. Pues a ver si conseguimos que esta cumbre del clima, que se celebra en un país que viola los derechos humanos en este preciso instante y que esperamos que se dejen de violar y que se liberen, y lo decimos ya para terminar en estos últimos minutos del programa una vez más, a las más de 60.000 personas privadas de libertad en Egipto por intentar ejercer su derecho a la libre expresión, y también por denunciar los atropellos contra los ecosistemas naturales en este territorio. Pues vamos a ver si conseguimos avanzar en ese ejercicio de los derechos humanos en Egipto, y que sirva esta cumbre celebrada en este país para ello, y para acabar también con este greenwashing, ¿no? Este lavado de imagen de los propietarios de capitales, propietarios a su vez de grandes corporaciones que dicen que alcanzan o están alcanzando el balance neutro de carbono cuando siguen contaminando muchísimo y emitiendo ese CO2 que queremos dejar de emitir a la atmósfera. Lo único que están haciendo es comprar los denominados créditos de carbono de empresas que no contaminan, pero eso no deja de emitir lo que ellos están emitiendo en este momento. Pues vamos a ver si esta cumbre sirve para estas dos cuestiones y para acelerar la transformación, el cambio positivo que todos queremos en esa erradicación de la pobreza extrema y de la dependencia de los combustibles fósiles. Nos vamos una semana más con la canción de Paul McCartney, Pipes of Peace. Lo dice
muy bien dicho, la verdad es un poema precioso, la letra. Lo importante es esa posibilidad de vivir en paz y en armonía los unos con los otros, con la madre naturaleza que nos da la vida, y que siempre que hemos conseguido esto ha sido gracias al amor. Gracias a ti, amiga, gracias, amigo, por habernos acompañado en Emisión Cero. Te deseo que lleves una vida saludable y sostenible. Hasta la próxima semana. Then will the work be done. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. Held them to learn songs of joy instead of burn, baby, burn. Won't you show me how to play the pipes of peace? Play the pipes of peace. What do you say? Will the human race be run in a day? Or will someone save this planet we're playing on? Is it the only one? What we're gonna do? Help them to see that the people here are like you and me. Let us show them how to play the pipes of peace. Play the pipes of peace. I like the candle too, I love. In love our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear.